¿Cómo crear funciones personalizadas en Excel? Excel es muy rico en funciones, trae muchas funciones, pero aquí vamos a aprender utilizando Visual Basic a crear nuestras propias funciones de acuerdo a nuestras necesidades específicas. Bienvenidos. Empezaremos este tema con una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una macro y una función? Porque ya hemos visto macros y ya más o menos entendemos el concepto general de una macro. Pero ¿qué es una función? Excel tiene una cantidad de funciones que las podemos ver en fórmulas, en la pestaña fórmulas donde tenemos autosuma, funciones matemáticas, funciones de referencia, funciones lógicas. Todas estas funciones que están trabajando en Excel vienen incorporadas cuando yo le doy FX, puedo ver las funciones, le doy a aceptar y una función me pide unos datos, me devuelve un valor. ¿Qué hace una función? Una función realiza unos cálculos. La función, voy a aprovechar aquí el Excel, realiza cálculos. La macro ejecuta acciones. Al final de la función yo voy a tener un valor, un resultado. Al final de la macro no sé qué voy a tener. Cuando termino una función, el cursor queda en el mismo lugar donde empecé. Cuando termino una macro no sé qué pasó. Pudo haber sido el cursor para otra hoja, pudo haber insertado, borrado, eliminado. Entonces vamos a hacer son funciones. Para que las funciones hagan cálculos. Lógicamente Excel tiene cualquier cantidad de funciones y yo no voy a crear una función para que me haga una suma sabiendo que Excel tiene el botón de autosuma y la función suma. Por eso es importante saber bien Excel antes de venir a hacer el curso de macros. Entonces vamos a hacer una función que me calcule, pues para hacer un ejemplo, el área de un triángulo. ¿Cómo es la estructura de una función? Si yo entro a cualquier función, voy a usar la función pago, por ejemplo, le digo aceptar. Esta función me calcula el pago de un préstamo de acuerdo a una tasa y a un plazo. Entonces yo tendría que decirle aquí una tasa, un número de periodos y un valor. De acuerdo a estos tres valores, la función internamente hace un cálculo y ¡pum!, me devuelve un resultado. Es lo mismo que vamos a hacer nosotros. Nosotros le vamos a decir a Excel, mire, hágame esta función. Los argumentos son estos, los cálculos son estos y vamos a devolver tal valor. Entonces, voy a darle cancelar. ¿Cómo sería la función? Entonces, para el ejemplo, yo quiero obtener el área de un triángulo rectángulo. Si usted no sabe, el área de un triángulo rectángulo, que la va a llamar T, es igual a la base por la altura, todo dividido 2. Quiere decir que es la mitad de un rectángulo. La base por la altura dividido 2. Esto es el área de un triángulo. Y esta función es la que yo quiero construir. Para eso, ¿qué datos necesito? Necesito la base. Voy a escribirla por acá como un título. Necesito la altura y que Excel con una función me devuelva el área del triángulo. Para el ejemplo, voy a escribir una base, por ejemplo 100, y una altura, por ejemplo 300. Lógicamente yo puedo hacer la fórmula, pero vamos a crear una función. Con una función nos evitamos estar haciendo la fórmula. Entonces, vamos a hacer la función. ¿Dónde hacemos la función? La función la hacemos en el editor del Visual Basic. Entonces vamos con Aleph 11 o con programador, le decimos Visual Basic, insertamos un módulo para trabajar y pregunto,
¿Cómo funciona una macro? ¿Cómo se inicia una macro? Una macro inicia con sub. Sub. Pero una función no es una macro. Una función inicia con function. La estoy escribiendo en mayúscula, él me la va a cambiar. Después de function va a venir el nombre de la función. La voy a llamar área raya al piso T. Y si usted recuerda, le voy a dar enter. Mire que me cambió función que lo tenía en mayúscula. Si usted recuerda, aquí siempre aparecen unos paréntesis. En la macro, tal vez no sea necesario usar esos paréntesis. Digo, no es necesario tener algo ahí adentro. En la función, dentro de los paréntesis voy a escribir los nombres de las variables que yo quiero utilizar. Entonces, volvamos al ejemplo aquí. Voy a hacer algo que uno siempre hace y es que maneja la pantalla para ver también los datos. Entonces, me desplazo, le cambio el ancho, el alto y la voy acomodando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le voy a dar tab, es importante el tabulador, para hacer mis cálculos. Pero antes, perdón, voy a decirle los argumentos, los valores que necesita la función mía. Mi función necesita una base y necesita una altura para poder calcular el área. Entonces, repito, ¿cómo funciona, valga la redundancia, una función? Se escribe función, luego el nombre de la función y entre los paréntesis van los argumentos, estos valores que necesito para calcular lo que haga mi función. Entonces, después de que ya tengo el dato, simplemente voy a hacer la función. Como la función se llama área t, voy a usar esa variable misma. Y le digo que área t es igual a la base por la altura dividido 2. Observe, área t se llama la función y en área t va a quedar el resultado. Base es un argumento, lo estoy usando aquí. Altura es otro argumento, lo estoy usando aquí. Y ya terminé. Esto es muy fácil. Entonces voy a ir a usar esta función en mi Excel. No es una macro. No voy a poner un botón. Voy a hacerme aquí en Excel y voy a ir al FX para insertar funciones y ella va a aparecer en una categoría especial que se llama definida por el usuario. Esto es muy bonito y muy fácil. Mire que apareció en primera porque es por A. Área T. Le digo aceptar y me aparecen los argumentos. Me dice cuál es la base. Vengo y le doy clic en la base. ¿Y cuál es la altura? Vengo y le doy clic en la altura y le digo aceptar. Y ya me calculó. Si es 10 y 300, el área son 15.000. A colocarle formato de número. Recuerden que yo le digo control 1. Le digo número sin decimales. ¿Listo? Ya se lo colocaba a toda la hoja. Ahora, si yo digo que todos tienen la misma base pero diferente altura, entonces este tiene 400, señalo estos dos y arrastro, puedo calcular con la misma función el área de todos estos triángulos. Entonces esto es una maravilla, porque yo puedo crear funciones personalizadas, mis propias funciones. Vamos a hacer otra. Vamos a suponer que yo tengo un valor de una compra o de lo que sea y voy a tener un impuesto, supongamos en Colombia el IVA. Esa función de impuesto no existe. Voy a tener aquí un valor de 1.000.000 y un valor de 2.000.000. Y voy a copiar esas dos fórmulas, esos dos valores, los voy a arrastrar. ¿Cuánto va a ser el impuesto? Digamos que el impuesto es el 10% de este valor, pero lo quiero con una función. Entonces voy a ir al Visual Basic y voy a decirle función
impuesto y le digo valor. Quiere decir que mi función se llama impuesto y que el argumento, el único dato que tengo que darle es el valor. Entonces voy a decirle que impuesto es igual a valor por el 10%. 10 dividido 100. Más fácil. Vengo aquí al Excel, le digo fx y me aparece la función impuesto en orden alfabético. Señalo la celda a la que le quiero calcular el impuesto, le digo aceptar, copio la fórmula, voy a ponerle formato de número a todo para que se pueda apreciar y evidentemente está calculándole el impuesto del 10% sobre este valor. Vamos a hacer otro ejercicio. Esto se aprende haciendo ejercicios. Vamos a suponer que ese impuesto solamente es para valores mayores de 3 millones. Vamos a poner un impuesto 2. Impuesto 2. Voy a colocarle a todo esto negrita como para que resalte. El impuesto 2 es un impuesto similar del 10%, pero solo a los que valgan más de 3 millones de pesos. Voy a hacer la función. Por favor, usted está pendiente para repetirme a ver si voy bien. Función, no importa si lo dice mayúscula o minúscula. Impuesto 2. También le pide un valor. Valor 2, no, puede llamarse igual. Es otra función, no es la misma. Y le digo que impuesto 2 es igual a ¿qué? No le puedo decir que es igual a tal valor porque resulta que estoy diciendo que si el valor es mayor de 3 millones. Entonces aquí es donde voy a usar el if, el condicional. Le digo if valor mayor a 3 millones, then, recuerde que el if funciona if, then, else. Si es así, el impuesto 2, porque estoy calculando el impuesto 2, es igual al valor por el 10 dividido 100. O sea, este impuesto 2 es igual al impuesto 1. Ojo porque aquí hacemos otra cosa. Si no, el impuesto 2 es igual a 0. Y en if. Entonces mire lo que está haciendo. Está haciendo un condicional basado en lo que ya aprendimos, que si el valor es mayor de 3 millones le haga un impuesto y si no, que le deje el impuesto en 0. Vamos a hacer la prueba. Nos hacemos en el Excel y vamos a decirle fx, buscamos impuesto 2 en definida por el usuario, escogemos el valor y le decimos aceptar. Y fíjese que solamente le sacó el impuesto 2 a las que tienen mayor de 4 millones, mayor de 3 millones. Voy a hacer otro ejemplo. El impuesto 3. El impuesto 3 va a ser igual al impuesto 2. Va a ser igual al impuesto 2. Solo que lo voy a hacer de otra manera. Entonces le voy a decir función impuesto 3, donde también pido el valor y le digo, si el valor es mayor de 3 millones, hubiera podido poner ese tope. Ese tope hubiera podido ser parte de la función y decirle que le escribieran el tope. Y el tope puede ser 2 millones, 3 millones, 5 millones, no importa. ¿Qué pasa si eso sucede? Me está pidiendo que le dé el den. Cierro el if porque yo me acostumbro así. Le digo que el impuesto 3 es igual al impuesto del valor. ¿Cómo así?
Sí, la primera función se llama impuesto. Yo puedo en una función llamar a otra función. Hago un llamado de esta función a la otra función para que me calcule y me traiga el valor. Si no, le digo que impuesto 3 es igual a 0. ¿Qué dice el impuesto 3? Dice el mismo impuesto 2, solo que no volví a calcular la fórmula. ¿Para qué recalculo la fórmula si ya la tengo en la función impuesto? Entonces impuesto 3 me llama a la función impuesto. Estoy haciendo funciones que llaman a otras funciones. Esto es Visual Basic, pero incluso estos no son macros, estos son funciones. Vamos a ver si nos funciona, ¿no? Impuesto 3, fx, busco impuesto 3, le doy el valor, le digo aceptar, y cuando lo copie me tiene que ser igual. Me tiene que dar similar o igual al impuesto 2 porque es lo mismo, solo que en este caso, esta función está llamando a otra función. Espero que hayan aprendido a crear sus propias funciones personalizadas utilizando Excel y Visual Basic. Muchas gracias. Dios los bendiga. Te invitamos a nuestro curso Macros en Excel y Programación en Visual Basic para aplicaciones. Es un curso muy completo, desde grabar macros hasta desarrollar aplicaciones completas con estructuras de control, trabajando con objetos, propiedades, métodos, con user forms, desarrollando toda una aplicación desde el comienzo del curso hasta el final. La información de este curso la encuentras en la descripción de este video. Muchas gracias por suscribirse a nuestro canal, gracias por seguirnos, por compartir esta información. Dios los bendiga.